Hemos visto ya hasta ahora, muchachos, las teorías naturalistas y las teorías contractualistas con respecto al Estado. Como ya de seguro lo sabes, te es claro, las teorías naturalistas son por lo general teorías más antiguas, se remontan a la época griega, a la época feudal. Estas sostienen de que el Estado es una organización natural como un panal de abejas. Y por consiguiente, todo lo que existe dentro del Estado es pues natural. Que haya gente que mande, gente que obedezca. O sea, el estado de explotación es un estado natural en algunos seres humanos. Frente a ello, aparecen las teorías contractualistas. El contractualismo parte de la tesis de que todos los seres humanos somos libres e iguales entre sí. Y por consiguiente, como no podemos vivir solos, entonces estamos obligados a establecer un contrato con los demás y de esa manera constituir una sociedad y un Estado. Ese contrato se puede presentar como si fuera una constitución, de tal manera que el Estado constituido a partir de un contrato tiene por tarea principal velar por las condiciones que presenta el individuo. Condiciones de libertad, de igualdad, de respeto. La finalidad del Estado es la persona. Entonces, los contractualistas vendrían a ser de un otro modo representantes del sistema capitalista. La burguesía necesitó presentar al hombre como un ser individual libre e igual al otro. Es por eso que la burguesía habla de los derechos humanos, la democracia, la dignidad. Pero resulta, dice Carlos Marx, de que esos valores que fueron creando los sistemas capitalistas como igualdad, libertad, dignidad humana, respeto, derechos humanos, no se realizan, no se concretizan. Entonces, Carlos Marx es un filósofo alemán que estuvo de acuerdo con esas ideas modernas de igualdad, de justicia social, de dignidad y respeto. Pero Marx considera de que esa situación no puede realizarse jamás, no puede existir en la Tierra, si primeramente no eliminamos la explotación del hombre por el hombre. La causa principal de que no existe igualdad entre los seres humanos es porque existe gente que explote a la otra. Entonces, la raíz primera es una raíz económica. Por consiguiente, son los explotadores quienes crean una sociedad en su beneficio. Y dentro de esa sociedad que los explotadores crean está el Estado. De tal manera, afirma Carlos Marx, el Estado es una institución jurídico, político, militar, educativo, que ejerce el poder, pero no para todas las personas. El Estado es una institución que ejerce el poder para la burguesía, para los explotadores, en detrimento, en daño, en perversión hacia las clases trabajadoras. Y eso, dice Marx, es un fenómeno que no apareció solamente en el capitalismo. O sea, siempre, desde que apareció la propiedad privada, desde que apareció la lucha de clases, el Estado siempre ha servido a sectores dominantes. Por ejemplo, el Estado romano. El Estado romano. El Estado inca. ¿El Estado inca a quién servía? ¿A los campesinos del Ayllu? No. El Estado inca servía a los emperadores incas. Ya está. El Estado feudal. El Estado feudal de Carlomagno, ¿a quién beneficiaba? ¿A los siervos de la gleba? No, a los reyes, príncipes de ese imperio. Eso es todo. Entonces, el Estado, dice Marx, presenta una naturaleza de clase. El Estado no es una institución imparcial que vela por la humanidad. No, el Estado representa intereses económicos y ya está. El Estado actual, diría Marx, nuestro Estado peruano, representa los intereses de la banca, de las AFPs, de las mineras. Por eso que el Estado, a través de los medios de comunicación, no quiere pues que la gente retire su plata de su AFP, ¿no? Porque ese es populismo, eso es algo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque de una otra manera afecta a la AFP a sus intereses económicos, ¿no? Entonces, el Estado es una institución, como dice acá en nuestra pizarra sobre la teoría marxista del Estado, es una institución, un instrumento, un aparato jurídico militar de explotación y opresión que ejerce una clase social hacia las demás.
Ahora resulta, y por consiguiente, toda forma de ejercicio de esa opresión, llámese república, llámese democracia, representa los intereses de clase. Por consiguiente, la democracia no es igual para todos los lugares, momentos o situaciones. La democracia, dice el marxismo, presenta también un interés de clase. Hay democracia para la burguesía, hay democracia para las clases trabajadoras. Por ejemplo, actualmente la democracia es para la burguesía. Ellos ejercen la democracia. En las clases trabajadoras no hay democracia. En las clases trabajadoras lo que es una dictadura. No, profe, si hay democracia porque el 2021 voy a votar. Eso es democracia. Esa es una democracia bamba, diría Marx. Es una democracia finta. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, votes por quien votes, la política económica va a ser la misma. Tendrán matices, más impuestos, más trabajo, menos trabajo, más inversiones, menos inversiones, pero matices. En realidad, la política económica va a ser exactamente la misma en función del gran capital privado, que nadie niega. Si tú te percatas, todos los sectores políticos, todos, sin excepción, que van a elecciones, siempre están a favor de la propiedad privada. Pero justamente el marxismo dice, eso es malo, esa propiedad privada es malo. O sea, es malo que yo tenga mi carro y mi casa propia. Nadie ha dicho eso. Los principales usurpadores y personas que quitan la propiedad privada a la gente no son los marxistas, sino son los burgueses. Es como que tú miras por muchos lugares de tu barrio, de tu distrito, de tu ciudad, y vas a dar cuenta miles y miles de gente pobre. Entonces Marx dice, esos pobres, ¿qué propiedad privada tienen? ¿Qué propiedad privada tienen? No tienen ni siquiera su casa. Entonces, ¿cómo tú puedes hablar de que los marxistas quitan la propiedad privada si es la burguesía la que priva la propiedad privada de la gente? Lo que busca el marxismo es simplemente que no haya propiedad privada ¿sobre qué? Sobre los bancos, sobre las tierras, sobre las industrias, para que de esa manera la producción sea para todo el pueblo. Ahora, pero eso solo es posible cuando se instaure un régimen socialista, un régimen de dictadura del proletariado. Ahora, profe, pero dictadura se logra con lo que pasa en Venezuela, las elecciones con Chávez y Maduro. No, la dictadura del proletariado no se logra con elecciones, se logra con una revolución. Así como la actual, la existente ahora, dictadura de la burguesía, se consiguió con revoluciones armadas, Revolución Francesa, Independencia Americana, San Martín, Bolívar, todos ellos, ya. Ellos instauraron esta dictadura en la cual las clases trabajadoras están sometidas por la burguesía. Y la burguesía bien viva, a través de su colegio, a través de sus medios de comunicación, hacen creer a los trabajadores que vivimos en una democracia porque cada 5 años vamos a votar. Y porque yo puedo pensar en el cantante que quiera o en la música que quiero y más cosas. Pero es una democracia bamba, finta. Del mismo modo, los trabajadores deben organizarse a través de un partido sólido, disciplinado, cohesionado, que toma el poder. Ese poder que debe tomar no es un poder electoral, es un poder real. Por eso que el marxismo distingue entre el poder real y el poder formal. Actualmente, el poder formal es el poder que tiene el presidente Martín Vizcarra, diría Marx. Poder formal, pues formalmente es el presidente del Perú, es el que manda, pero como tú bien sabes, al fin y al cabo quien manda en el Perú no es Vizcarra, sino la CONFIEP, sino la asociación de AFPs, esos son los que mandan, ellos, los dueños de las mineras, el grupo Romero, el grupo Brescia, ya, Intercorp, ellos tienen el poder real. Entonces actualmente existe un poder real de la burguesía. Poder que ejerce la dictadura, una dictadura. Nos hace creer que a través de un presidente como Vizcarra, que tiene el poder formal, o sea, pantalla, nos hace creer que vivimos en una democracia. Pero cuando ocurra la dictadura del proletariado, las clases trabajadoras van a tener el poder real y el poder formal a la vez. De tal manera que en las clases trabajadoras va a haber una democracia. No te olvides, dictadura del proletariado, no es hacia el proletariado, es del proletariado hacia la burguesía. Porque entenderás que la burguesía, si bien es cierto, puede perder el poder a través de una revolución,
pero eso no significa que la burguesía va a desaparecer. Y la historia lo demuestra, ¿no? Cuando Lenin, en el año 17, tomó el poder en Rusia y luego desarrolló y generó la Unión Soviética, no significó de que la burguesía se haya acabado. Justamente cuando Lenin tomó el poder, muchos países, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, atacaron la Unión Soviética. Ellos eran países dominados por la burguesía, que buscaban destruir a la Unión Soviética antes que se desarrolle. Después viene José Stalin, y Stalin industrializó la URSS, eliminó a algunos enemigos del socialismo, y de esa manera constituyó un Estado socialista muy poderoso, tan poderoso que acabó con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Muy poderoso. Entonces, Stalin, por ejemplo, decía lo importante que debe de haber una dictadura del proletariado, porque la burguesía, por ejemplo, en el caso de los nazis, que eran parte de la burguesía, pero una burguesía un poco más cerrada, más impositiva, ya no tan democrática, entonces la burguesía va a buscar siempre recuperar el poder perdido. Y por consiguiente, si me quieren golpear fuerte, yo tengo también que ser fuerte para responder adecuadamente a los golpes, ¿no? Y por eso que debe de haber una dictadura del proletariado, un Estado fuerte, sólido, que oprima a los enemigos de las clases trabajadoras. Lo que pasa es que muchas veces los medios de comunicación presentan a eso como una cuestión de opresión, limitación de las libertades, ¿no? Pero los marxistas dicen, no, lo que hacemos solamente es frenar cualquier intento de restauración de la burguesía. Y si hay que ser duros, pues hay que ser duros y punto. Porque estamos cambiando una sociedad, no estamos jugando. Justamente la burguesía quiere que las cosas sean suaves, blandengues, que se hable bonito, para que de esa manera ellos sigan teniendo poder. Ahora, ¿cuál es la misión entonces de la dictadura del proletariado? Es acabar con la burguesía. Pero la dictadura es del proletariado hacia la burguesía. Entre el pueblo sigue habiendo democracia y de la más amplia. Porque el pueblo ahora sí tiene el poder real y el poder formal. Ahora, pero la misión de la dictadura del proletariado, la misión que hubo en la Unión Soviética y en China popular, no es eterna, pues. No es eterna, ¿no? Para nada. Justamente el hecho de que la Unión Soviética, por ejemplo, después de la muerte de Stalin, se haya transformado en una nación, en un Estado capitalista, y luego China popular hasta ahora, después de la muerte de Mao Zedong, se haya transformado en un Estado capitalista, solamente de nombre comunista, pero no tiene nada. Es una prueba, dirían los marxistas, de la importancia de un Estado fuerte, ¿no? Porque en la medida que hay un Estado bien fuerte, se impide la restauración. Entonces, como que los estados que hubo en la URSS de Stalin y en la China de Mao, tuvieron que ser aún más fuertes todavía, con más experiencia en la acción revolucionaria para frenar esta restauración. Entonces, el Estado proletario debe ser fuerte, fuertísimo, que impida toda restitución, que impida toda reaparición de la burguesía, toda restauración del capitalismo. Una vez que el Estado de dictadura del proletariado haya acabado con la burguesía, haya terminado con el capitalismo para siempre, recién ahí la dictadura del proletariado culmina su misión histórica, tiene que desaparecer. Y ahí, en ese momento histórico, va a emerger, va a aparecer otra sociedad, la sociedad comunista. Sociedad en la que no hay Estado. Y dice, ¿por qué, profe? ¿Por qué no haber Estado? Porque simplemente en el comunismo no hay explotación, no existe división de clases y por tanto lucha de clases no va a haber. Entonces, si definimos al Estado como un instrumento de explotación de una clase hacia otra, entonces al no haber clases, pues no hay Estado, ¿no? No hay Estado, no tiene sentido la existencia de un Estado. Pero alguien puede preguntar, profesor, ¿y si no hay Estado, qué hay? Bueno, eso no se sabe con exactitud, porque aún la humanidad no ha llegado a la sociedad comunista. Ah, ya, entonces el marxismo es ignorante o le falta. No, no es que le falte. Lo que pasa es que, imagínate, joven, que el marxismo dé respuestas a todas las preguntas. Todo. Te responda qué va a haber en el comunismo, exactamente cómo va a ser. O haga un trazo, no va a ser así. Si fuera eso el caso, si el marxismo nos diría con cierto detalle, más o menos detalle de lo que va a ser el comunismo, ya el marxismo se estaría transformando en un dogma, pues, en una suerte de profecía, así como
el cristianismo nos relata con detalle y a todo color a través de la Biblia cómo va a ser el fin del mundo. Y obviamente el cristianismo es un dogma, es una religión vinculada con la cuestión mítica y por eso nos puede hablar hasta el final de los tiempos. Si el marxismo hace algo similar, entonces el marxismo se transformaría en una religión, pues, que te cuenta todo. El marxismo se basa en la práctica. Entonces, si tú quieres saber qué cosa habrá en el comunismo, la única manera es hacer que ocurra el comunismo. Y de esa manera, en la práctica social humana, y veremos, sabremos, haremos algunas cosas para que esa sociedad se organice. ¿Me hago entender? Entonces, las leyes del comunismo se sabrán, se estudiarán, se cuestionarán y se desarrollarán cuando el comunismo exista y no antes de la ocurrencia. ¿Me hago entender? Porque si no, el marxismo se transformaría en una profecía, ¿no? Que ya todo lo sabe hasta el final de los tiempos. Entonces, lo único que podemos decir del comunismo es que simplemente es la sociedad en la cual no habrá explotación. Y punto. Ahora, ¿qué habrá exactamente? ¿Cómo será exactamente? ¿Qué problemas habrán exactamente? Bueno, es algo que no se sabe. No se sabe y que tampoco es importante saberlo ahora. Lo que importaría ahora, dirían los marxistas, es acabar con el sistema capitalista y acabar con la burguesía. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto aquí acerca de la concepción marxista sobre el Estado. Como ya lo sabes, para el marxismo, el Estado es un instrumento de explotación y opresión que ejerce una clase social hacia las demás clases sociales. En el sistema capitalista existe en la actualidad, ahora estamos en el capitalismo, existe la dictadura de la burguesía. Recuerda que Estado ha habido desde la aparición de las clases sociales, desde la época del esclavismo, de la época de Babilonia, de Egipto, de Grecia, ¿ya? Desde esa época. En la actualidad existe una dictadura de la burguesía que busca someter a las clases trabajadoras, haciéndoles creer a esas clases que viven en un sistema democrático. En el socialismo va a haber otra cosa, una dictadura que va a ejercer el proletariado hacia la burguesía, a quien va a someter, y a sus aliados, obviamente, ¿no? Los terratenientes, los traidores, etc. Pero, si bien es cierto, la dictadura lo ejerce la clase trabajadora, el proletariado, entre ellos, entre la clase proletaria, hay una amplia democracia, tanto en el poder real y el poder formal. Recuerda que el poder formal es el poder de pantalla que tiene el alcalde de Lima, el presidente, el congresista, un poder limitado. El poder real es el poder quien tiene los medios de producción, la banca, las finanzas, las tierras, las industrias, o sea, los empresarios. Pero en el caso del socialismo es la clase trabajadora quien tiene el poder real y el poder formal. El socialismo, a través de la dictadura del proletariado, tiene como misión acabar con la burguesía. Una vez ocurrido eso, este Estado tiene que desaparecer en la aparición del comunismo, donde no habrá explotación y por tanto no hay Estado. Porque se supone que si el Estado es un instrumento de explotación de una clase hacia otra, y al no haber clases y al no haber explotación, pues no tiene sentido el Estado. Ahora, ¿cómo será exactamente el comunismo? Eso en la misma práctica humana, pues se va a saber. Hasta aquí el asunto de la teoría marxista sobre el Estado.